Hola, bienvenidos el día de hoy a esta clase sobre la elaboración de la declaración del impuesto a las ventas. Te doy la más cordial bienvenida y te invito a que estés atento a todas las explicaciones y a todos los pasos a pasos que iremos desarrollando durante el video. El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo se va a construir en la declaración de IVA, cuál es el formulario en que se debe presentar la información y dónde podremos acceder a dicho formulario. Empecemos entonces en primera medida con la primera pregunta. ¿Cuál es el formulario en el que se debe presentar el impuesto a las ventas? Tengamos en cuenta que hasta hace algunos años la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales realizaba o imprimía de manera litográfica los diferentes formularios en los cuales los contribuyentes presentaban sus respectivas declaraciones. Entonces uno se acercaba a la oficina de Servientrega, hacía la compra del formulario físico, lo diligenciaba y lo presentaba en los respectivos bancos, ¿verdad? En los últimos años y hoy en día, los formularios de los respectivos impuestos se presentan en su gran mayoría de manera virtual, es decir, de manera digital a través del portal de la DIAN, a través de la plataforma Muisca que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN ha habilitado para que todos los contribuyentes declarantes podamos cumplir con nuestra obligación de presentar y pagar los impuestos. Estos formularios están disponibles al público a través de la plataforma y podemos acceder a ellos. Básicamente, en lo que respecta al formulario del IVA, la DIAN ha enumerado todos sus formularios y el IVA le corresponde el formulario número 300. Entonces, con ese formulario 300 es el que vamos a realizar la declaración de IVA. Hay otros formularios, por ejemplo el formulario 110, que es donde se presenta la declaración de renta de las personas obligadas a llevar contabilidad, tanto naturales como jurídicas. El formulario 210 es el formulario en el que las personas naturales del régimen ordinario pues presentan su impuesto de renta. El formulario 350, por ejemplo, es el formulario de retenciones en la fuente. Y así sucesivamente para cada uno de los respectivos formularios. Ahora bien, ¿dónde puedo consultar ese formulario de IVA? ¿Dónde puedo acceder a ese formulario 300? Entonces, vamos a irnos para la página de la DIAN. Vamos a ingresar en nuestro navegador a la página de la DIAN, www.dian.gov.co. Ahí ya estamos en el portal y en la parte superior vamos a encontrar los diferentes menús que ha habilitado la DIAN en su plataforma. Y vamos a ingresar a este menú, al menú que se llama Servicio al Ciudadano. Y allí vamos a encontrar una opción que se llama Formularios. Le vamos a dar clic en Formularios y vamos a encontrar dos opciones. La opción de Formularios e Instructivos y la opción de Diligencia aquí, los formularios sin claves. ¿Para qué sirven estas dos opciones? Esta primera opción de formularios instructivos, vamos a encontrar absolutamente todos los formularios en blanco que la DIAN año por año prescribe y los instructivos de cómo diligenciarlos. En la segunda opción, Diligencia aquí los formularios sin clave, están habilitadas para que todas aquellas personas que no estén registradas en la plataforma Muisca puedan acceder al portal de la DIAN y diligenciar dentro del portal la información de sus respectivas declaraciones, pero con la gran diferencia de que no van a poder firmar digitalmente el formulario ni presentarlo digitalmente ante la DIAN. Solamente van a poder diligenciarlo, descargarlo en PDF e imprimirlo en original y 2 copias para ser llevado a los bancos y poder presentar la información, la declaración y pagar el impuesto en los respectivos bancos autorizados. Recordemos que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN no recibe dinero en sus cajas directamente con respecto a estos formularios. Estos formularios se deben presentar
de acuerdo a la periodicidad que le corresponda a cada contribuyente en las instituciones avaladas por la Superintendencia Financiera, es decir, llámese bancos autorizados para el recaudo de los impuestos nacionales. Entonces ingresemos acá donde dice formularios instructivos y vamos a encontrar una opción donde vamos a seleccionar el año al cual queremos diligenciar la declaración de impuestos. Aquí están entonces para el año 2016 todos los formularios prescritos para esa vigencia y encontramos entonces el formulario 300 de declaración de impuesto a las ventas IVA. Entonces vamos a darle clic ahí en 300, formulario 300, vamos a darle clic y nos aparece entonces la opción de ver formulario. Si le damos clic, el sistema nos va a traer el formulario sobre el cual deberá cumplirse entonces el diligenciamiento del mismo para poderlo presentar a la DIAN y llevarlo a pagar en bancos. Vamos a ampliarlo un poco para que analicemos el formulario. Como les dije, es el formulario número 300 y su encabezado dice declaración del impuesto a las ventas y vamos a empezar a conocer los elementos de este formulario. Bueno, básicamente vamos a encontrar en la casilla número 1, el año en que va a ser presentado en que se está reportando la información. Para nuestro caso sería el año 2016. El periodo, muy importante, la casilla 3, tengamos en cuenta que los periodos de IVA son básicamente 3 periodos: periodo bimestral, periodo cuatrimestral y periodo anual. En el periodo bimestral va a ir del periodo 01 al 06, que son 6 bimestres en el año. En el periodo cuatrimestral van a ir básicamente 3 periodos, del 1 al 3, al tercer cuatrimestre. Y el periodo anual solamente será un solo periodo. Pero tengamos en cuenta que el periodo anual requiere de unos anticipos previos. Pero sin embargo el periodo sigue siendo el 1 para efectos de la declaración del IVA. Seguidamente en la casilla número 4 vamos a encontrar el número del formulario, que una vez lo diligenciemos y lo presentemos ante la DIAN, lo descarguemos de la plataforma, va a venir un código parecido a un código de barras con el numeral del formulario. Luego sigue en la siguiente sección, toda esta sección, los datos del declarante, muy importante: su número de identificación tributaria en la casilla 5, el dígito de verificación, sus nombres y apellidos si es una persona natural o razón social si es una persona jurídica. En la sección 12, el código de la dirección seccional de la DIAN en la cual se va a presentar esa información. La periodicidad, como lo hablábamos, hay que marcar con una X si es bimestral, cuatrimestral o anual. Si es una corrección, hay que indicarlo en esa casilla 25 y el número del formulario anterior. Tengamos en cuenta que este formulario se ha prescrito, los formularios se prescriben no solamente para que se presente la información del periodo respectivo, sino también para que se puedan hacer correcciones a formularios presentados con anterioridad. Listo. Luego sigue la información, ya ahora sí, a diligenciar la información contable financiera de nuestros impuestos. Entonces en la primera sección de la barra, la sección izquierda del formulario, vamos a encontrar lo que es los ingresos. Todos los ingresos que tienen que ver con las operaciones tanto grabadas como no grabadas a las respectivas tarifas fijadas por la DIAN. Eso lo vamos a encontrar de la casilla 27 a la casilla 38. Recordemos que la información en los formularios de la DIAN se diligencia aproximándolos al múltiplo de 1000 más cercano. Entonces los ingresos brutos, la misma formulario nos dice que van a ser iguales a la sumatoria de la casilla 27 a la casilla 38. Luego a esos ingresos brutos deberemos restarles todas las devoluciones que se hayan presentado durante el periodo, devoluciones en venta, en la casilla 40, para así entonces obtener en la casilla 41 los ingresos netos del periodo. Luego sigue la sección de compras, que está dividida en dos secciones: la sección de las compras importadas y las compras nacionales a las diferentes tarifas establecidas. A la tarifa del 5%, casilla 42, a la tarifa general, casilla 43, y así sucesivamente para las demás casillas. Entonces, el total de compras e importaciones brutas, que es la casilla 53, pues será la sumatoria de la casilla del renglón 42 al renglón 52. Luego restaremos en el renglón 54 las devoluciones en compras
para obtener en el renglón 55 las compras netas del periodo. Después que viene la sección de la liquidación privada del impuesto. En esa liquidación privada lo que vamos a hacer es a determinar cuál va a ser el impuesto generado y el impuesto descontable para poder calcular cuánto sería entonces el impuesto a pagar. Ese impuesto generado lo vamos a encontrar de la casilla 56 a la casilla 63 básicamente. Y desglosado por cada una de las respectivas tarifas, la tarifa del 5%, la tarifa general, las tarifas para juego de suerte y azar, la venta de cerveza, entre otras opciones. El IVA en retiro de mercancía, de activos fijos para el consumo de la empresa, el IVA recuperado en las devoluciones en compras, casilla 62. Tengamos en cuenta que cuando reversamos una compra o un servicio que se ha utilizado como IVA descontable, pues ese IVA ya tendrá que manejarse entre comillas como un IVA generado. Entonces por eso se ubica ese IVA, esa reversión de ese IVA en la casilla 62. Entonces la casilla 63 del total del IVA generado será la sumatoria de la casilla 56 a la 62. Siguiendo en esta sección derecha, nos encontramos ya luego con el impuesto descontable. Y ese impuesto descontable irá entonces de la casilla 64 a la casilla 70 por cada una de las tarifas del IVA descontable. Y luego de la casilla 72 a la 76 encontraremos otros tipos de IVA descontables. Por ejemplo, el IVA retenido en operaciones con el régimen simplificado. Acuérdense del IVA teórico. El IVA retenido a los extranjeros, a los no residentes en el país. El IVA de las devoluciones en venta. Acuérdense que cuando reversamos una venta, ese IVA que se está reversando ya deja de ser un IVA generado y se va convirtiendo en un IVA descontable. Entonces, el total de impuestos descontables será la suma de la casilla 71 a la casilla 76. ¿Cómo calculamos entonces nuestro saldo a pagar por el periodo gravable? Pues muy sencillo. Básicamente, tomamos el total del IVA generado y le restamos el total del IVA descontable. Si el IVA generado es mayor que el IVA descontable, pues nos dará un saldo a pagar, o sea, un valor positivo que hay que pagarle a la DIAN. Pero si ese IVA descontable es mayor que el IVA generado, entonces habrá un valor negativo, que quiere decir un saldo a favor en el periodo, por el cual entonces no habrá razón de algún pago a la DIAN, solamente habrá que presentar la información del periodo. Sin embargo, cuando la empresa trae saldos a favor de periodos anteriores, se deben reportar en la casilla 80. Y en la casilla 81, las retenciones por IVA que le practicaron, o sea, el rete IVA que le practicaron durante ese periodo fiscal. Para entonces así obtener el total del saldo a pagar por impuesto, al cual se les deberán sumar las respectivas sanciones del periodo si se presenta de manera extemporánea, sanción por extemporaneidad y los respectivos intereses de mora. Si hay saldo a pagar luego de aplicar estas sanciones, se reporta ese saldo a pagar en el renglón 84. Si por el contrario lo que hay es un saldo a favor, se reporta entonces en la casilla 85. Por último, de los renglones 86 a 89, vamos a encontrar una información, unos renglones que son básicamente de tipo informativo, porque el cálculo del impuesto ya se realizó en el renglón 85, el 84-85. Entonces esta información que se encuentra allí es una información de carácter informativo. Luego en el renglón 90 y 91 solo aplica para aquellos declarantes que tienen que presentar su información, su IVA de manera anual, y lo que tiene que ver con el IVA generado en el primer cuatrimestre y el IVA generado en el segundo cuatrimestre. Una información totalmente de carácter informativo. Luego sigue la casilla 981, que es donde debe ir la firma del representante legal, y en la casilla 982 la firma del revisor fiscal. Estas firmas serán litográficas si la empresa no está obligada a presentar de manera digital la información, la declaración, sino deberán ser firmadas de manera electrónica a través de la firma digital. Por último, la sección 980, el renglón 980, que es el pago total que se deberá hacer de la declaración. Entonces, básicamente, esta es la declaración de IVA que se debe diligenciar y presentar en el formulario número 300 prescrito por la DIAN. Espero que la información haya sido de gran utilidad y nos veremos
en una siguiente oportunidad. Muchas gracias y hasta luego.